Continuamos con la serie de Jesús de Nazaret y el Verbo de Dios, donde nos adentraremos en el capítulo 4 desde el versículo 1 al versículo 54. Para entender esta historia, cabe mencionar las difíciles luchas religiosas que había dentro del pueblo de Israel. Y esto puede ayudarnos mucho a analizar nuestro vivir cotidiano, donde podemos ver las mismas controversias. En el versículo 1 se dice lo siguiente: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más que sus discípulos, esto alarmó a los fariseos, por motivo de que Jesús estuviera superando a Juan el Bautista. Y esto era alarmante, ya que movimientos religiosos se estaban levantando, como era en el caso de los discípulos de Juan, y como veían que había demasiada gente, mucha gente que seguía a Jesús, ellos consideraban que había una gran problemática. Pero el evangelista se encarga de decirnos, Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Esta ordenanza cristiana, el bautismo, es muy importante, pero muchos suelen darle más poder al bautismo que las ordenanzas de fe y arrepentimiento, pero es algo que va totalmente unificado. Esta ordenanza es importante ya que muestra esa fe genuina en Jesús, que los hombres deben de tener y arrepentirse de sus pecados, y es una evidencia externa en la ordenanza, aunque hay diferentes formas en las cuales la cristiandad ha visto el bautismo. Entonces Jesús salió, abandonó, en el versículo 3 nos hace ver, y se fue a Galilea. Tomó la determinación de irse para que estos no llegaran a cuestionarlo, así como lo hicieron con Juan el Bautista. Jesús no buscaba un empoderamiento, sino estaba buscando hacer lo que el evangelista Juan siempre nos hace ver, que es la voluntad de Dios. Por eso el escritor dice, y le era necesario pasar por Samaria. Habla de otras rutas, pero estas palabras Juan nos hace ver la misión del Maestro y el deber misionero de Jesús de llevar el mensaje. Los judíos rechazaron la ayuda de los antepasados de los samaritanos para construir el templo por las divisiones religiosas que ya hubo en ese tiempo. El odio entre ellos era evidente y la competencia religiosa era suprema. Pero Jesús nos expresa que le era necesario, así como lo dice el evangelista Juan, pero habla de una necesidad divina. Jesús vino a revelar esa necesidad como luz del mundo. Era un imperativo que esta luz brillara también para los demás, y era necesario que los samaritanos la conocieran, a pesar de estas dificultades religiosas. Todo esto tiene un contexto cultural e histórico. Las razones que hay detrás de esta rivalidad se remonta a tiempos antiguos, cuando los asirios conquistaron lo que es Samaria. Deportaron a muchos habitantes y llegaron a sus tierras gentes de otras partes, las cuales se unieron con muchos judíos, dando así pues la tradición samaritana. Aquellas gentes trajeron a sus propios dioses, pero adoptaron también la adoración a Dios, a Yahvé, a Jehová. Con el tiempo el politeísmo desapareció y se quedó la adoración a Yahvé, pero esta vino desde esa raíz, dando a luz a los samaritanos, y por consecuencia los samaritanos solo aceptaban las escrituras sagradas, el Pentateuco, pero rechazaban lo que es la riqueza de los salmos, los profetas y los demás libros. Y esto es algo bastante interesante, ver cómo Jesús se acerca con los heterodoxos y aún considerados herejes para poder llevar su mensaje del Evangelio. Podemos seguir viendo en el versículo 5 cómo Jesús vino a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la edad de Jacob que dio a su hijo José, como nos lo indica Génesis 33:19, donde dice que compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y llamó él Elohe Israel. Jesús, cansado del camino, se sentó en el pozo, y era como la hora sexta, es decir, mediodía. Y esto nos representa un factor bastante importante acerca de Jesús. Jesús manifiesta sus debilidades. Jesús sabía que en un momento tendrá un encuentro donde vemos esa omnisciencia y esa debilidad humana, totalmente hombre, totalmente Dios, o como se diría mejor, perfectamente hombre, perfectamente Dios. Entonces vino la mujer a sacar agua, y Jesús sabe muy bien que una buena manera de ganar el alma de alguien es pedirle que te haga un favor.
La mujer pudo haber tenido varias opciones de poder tomar agua en otro lugar, pero como era un lugar que era visto de manera supersticiosa y venerado, la mujer pudo considerar que el agua era mejor de ahí. O bien, es probable que la mujer quería evitarse encontrar con otras mujeres, ya que él era una mujer de mala reputación. O bien, el agua era de muy buena calidad, como podemos ver tal vez el hecho de que sea un pozo reconocido. Los discípulos de Jesús habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo a Jesús cuando éste le pidió de beber: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Era evidentemente un problema de marginación entre judíos y samaritanos, como lo dice Juan, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La samaritana se le hacía extraño que Jesús le pidiera de beber, ya que los judíos eran bastante escrupulosos, pensando que se iban a contaminar. Como lo dice el Mishnah, las hijas de los samaritanos son consideradas impuras como las hemorroisas desde que nacen. Jesús le responde a la mujer, donde entran unas palabras que hacen que penetre el corazón de los hombres. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El don de Dios a la luz de Cristo, como lo dice en versículos anteriores, como lo vimos en el capítulo 3, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que esa virtud sea conocida por el hombre por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es el que te dice? El que te dice es el Verbo de Dios. El agua viva es el Espíritu Santo. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Aproximadamente tenía una profundidad de 100 pies, que viene siendo 30.48 metros. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer samaritana menciona a Jesús que si él era mayor a lo que es el padre Jacob. La samaritana toma la pregunta sobre si Jesús era superior a Jacob, quien dio el pozo, ya que ofreces algo mejor. No te creerás mayor que Jacob, ¿no? Eso viene siendo una pregunta que la mujer samaritana desprende ante Jesús. Jesús respondiendo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Esta agua, simple, solo quita la sed por un momento y no es nada especial, solamente es una superstición. Aquí vemos cómo Jesús se enfrenta con el lado supersticioso religioso, dando a entender que hay una mayor virtud en aquel que Dios ha enviado al mundo. Jesús dice: Mas el que bebiere del agua que yo le daré, que es el agua de la verdad, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo a Jesús: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. El entendimiento de la samaritana sobre las palabras de Jesús no eran claras, no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba exponiendo. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer, al no entender las palabras de Jesús que se refiere a la vida del Espíritu, opta por reprender y mostrar la sequedad de la vida de la samaritana. Respondiendo la mujer, dice: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho. Y aquí es donde empieza la confrontación, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús manifiesta su omnisciencia, la divinidad a plena luz, totalmente divino. Entonces las dos naturalezas podemos ver en el Evangelio cómo trabajan en unidad, y eso es bastante importante para entender la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús, pero no se confunden entre sí. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. La samaritana reconoce, al ver esta virtud de Jesús, que había algo superior en él. Los samaritanos no esperaban a alguien como David, esperaban un profeta como Moisés. Profeta les levantaré. Recordemos que ellos solamente aceptaban el Pentateuco. De en medio de sus hermanos les levantaré profeta, como tú, y le pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo os mandare. Deuteronomio 18:18.
Pero la mujer samaritana, al verse confrontada por Jesús, no sigue hablando del tema de su inmoralidad, sino que ahora saca su religiosidad para demostrarle a Jesús que los judíos estaban equivocados. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús dijo a la samaritana que había un agua superior que podría calmar la sed, el sentido religioso del hombre. Jesús, al ver que la samaritana no comprende, reprende su pecado, pero la mujer samaritana empieza a hablar de lo que era correcto en cuanto a prácticas religiosas. Lo más normal era de que los judíos estuvieran contentos de que los samaritanos adoraran al mismo Dios, pero eso no ocurrió así. Así que los samaritanos se negaron a adorar en Jerusalén, ya que en ese templo no se les permitió participar de la construcción. Así que ellos construyen su propio templo en el monte Gerizim alrededor del año 400 a.C., una guerra de antaño. Pero Jesús trae un mensaje que derrumba las barreras y dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte que solo aceptan la idea del Pentateuco, este monte que es considerado heterodoxo, ni en Jerusalén, que es donde brilla la ortodoxia judía, de aquellos fariseos, de aquellos correctos, que aceptaban todo el compendio de doctrina escritural. No, en ninguno de estos lugares, ni en el monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Jesús derrumba dos importantes centros religiosos de los judíos y los samaritanos, con la finalidad de llevar a entender a estos dos que la verdadera adoración vendría de parte del Espíritu de Dios. Ustedes adoran lo que no sabéis, no tienen un compendio, no tienen una idea completa de lo que es Dios, porque nosotros adoramos lo que sabemos. Hace una alusión rotunda acerca de los judíos, acerca de los que tienen, como dice el apóstol Pablo, la revelación de Dios, aquellos que les fue otorgada, pero los samaritanos habían rechazado doctrina escritural. Y dice Jesús, porque la salvación viene de los judíos. Su rechazo a las sagradas escrituras los llevaba a no tener una revelación completa. Y también su manifestación acerca de que los judíos era el pueblo escogido de Dios, y es una realidad, porque la salvación viene de los judíos. Juan no era absolutamente un antijudío. Menciona que el pueblo judío es a aquel que le fue otorgada la palabra. Los profetas declararon que la salvación viene de los judíos. Y aquí es donde se hace un silencio y las palabras de Jesús retumban. Mas la hora viene. Ahora la revelación del Hijo de Dios muestra que ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en una nueva naturaleza y en la verdad de la palabra escrita, de la palabra que se revela en Cristo Jesús. Porque también los padres, tales adoradores, busca que le adoren, que confíen en su testimonio. Es verdad que había un mandato sobre la adoración en Jerusalén, pero llega la hora, dice Jesús, que la nueva adoración no depende de una zona geográfica. Ahora la hora viene que habrá libre acceso, como lo dice el escritor de Hebreos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20. Los verdaderos adoradores, conforme a una nueva naturaleza, en espíritu y en verdad, adorarán. Y esto va ligado conforme al sermón impartido al fariseo Nicodemo. Las palabras de Jesús sobre los nacidos del Espíritu pueden percibir y entrar al reino de los cielos.
Esa es su adoración con un entendimiento claro en la verdad. Así pues Jesús dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es luz, Dios es amor, Dios es fuego consumidor, Dios es espíritu. Se le debe adorar de forma adecuada y digna del espíritu glorioso. La mujer declaró que sabía que el Mesías había de venir, el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas conforme a la profecía de Deuteronomio 18:18. En el Pentateuco hay muchas profecías, pero el rechazo del Antiguo Testamento de los samaritanos llevaba a tener poca información acerca del Mesías. La mujer reconocía la autoridad de este Mesías y creía que él iba a declarar todas las cosas. Quizá los samaritanos también adjudicaban al Mesías ciertos tintes nacionalistas, pero el Taeb, como ellos le llamaban, era en primer lugar un maestro, el restaurador de la verdadera adoración, un sacerdote. Era más enfocado a lo religioso, no tanto a lo político, aunque había cierto tinte, pero no tanto como los judíos, que lo veían más como un asunto político. Pero cuando se unifica estas doctrinas, tienen que ver con la cuestión política, la cuestión de la verdadera religión, del verdadero profeta, del verdadero sacerdote y del verdadero rey. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, aquel que restaurará la verdadera adoración. Los samaritanos no veían al Mesías como rey por el rechazo de los libros que venimos diciendo. A pesar del limitado conocimiento de la samaritana, el Mesías, Jesús afirma serlo, no tomando en cuenta su escaso entendimiento sobre el tema. Jesús es más lo que un judío o un samaritano entienden por la palabra Cristo. Sí, cada uno tenía su interpretación, esa es la respuesta de Dios al pecado del mundo. El Cristo va más allá. A pesar del escaso conocimiento ortodoxo de los judíos y del escaso conocimiento heterodoxo, se revela así, no reprendiendo por su conocimiento errado, sino llevándolos a la verdad para conocer a este Mesías más profundamente. Los discípulos se maravillaron rotundamente de que Jesús hablara con una mujer samaritana. Ellos no se atrevieron a decirle qué preguntas, qué hablas con ella, pero parece ser que la enseñanza judía acerca de la inferioridad de la mujer estaba muy establecida, aunque se conoce que algunos no creían de esta forma, pero realmente esto era un contexto cultural donde la mujer no era vista como igual al hombre. Clemente de Alejandría dice que hombre y mujer tienen el mismo maestro y pedagogo, es decir, no hay judío, no hay griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Uno. Esto lo dice Gálatas 3:28, y es evidente que se entendió que tanto el hombre y la mujer ante Dios son igual en dignidad. Entonces la mujer, asombrada, deja el cántaro, va a la ciudad y le dice a los hombres, venid y ved, un hombre me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Ayúdenme a corroborar, ayúdenme a ver. Ella evangeliza de esta forma. Entonces estas personas salen de la ciudad y vienen a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces dos discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído de comer? Los discípulos estaban confundidos, no entendían de alguna manera el lenguaje de Jesús. Entonces Jesús, ante su confusión de los discípulos, les quería enseñar una verdad, que entendieran que Él estaba solamente para hacer la voluntad del Padre. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra, a eso me refiero, aclarando las palabras a los discípulos. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Sin duda Jesús estaba hablando de una gran multitud de gente que venía al encuentro al ver el campo. Mirad los campos, lo que le dice Jesús refiriéndose a la gente que venía. Y él decía, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar
lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores, refiriéndose a Juan el Bautista, refiriéndose a los profetas, y aún refiriéndose a la samaritana que hizo una obra de evangelismo. Y muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Entonces creyeron más por la palabra de Cristo. Le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Para los judíos el Mesías, para los romanos el César, para los griegos los emperadores. Este Cristo es superior a todas las concepciones de los salvadores de este mundo, y aún la que tenemos nosotros. Conocemos en parte a Cristo, pero se va revelando más y más lo que Cristo es. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Ellos habían visto el evento del templo, las bodas, así que estaban expectantes en cuanto a Cristo, quién es, cuál es su misión. Pero he aquí se presenta un nuevo milagro. Jesús sana al hijo de un oficial. Jesús en Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo, fue a Jesús y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creéis. Esto lo dice para que la gente que estaba a su alrededor, que estaba expectante precisamente, pero no tanto por quién fuera el Cristo, sino por lo que hacía. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. En este caso se dice explícitamente que el hombre creyó lo que Jesús dijo. Como el resultado, ya no tenía esa ansiedad e incertidumbre inicial, por lo que quizá pensó que yo no había tener prisa por volver, así que ya no fue corriendo. Ayer a las 7 le dejó la fiebre, le dijeron. El padre entonces entendió que aquella hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, había sido la hora precisa en la que fue sanado su hijo. La señal transformó su fe más elevada. Él confió, pero ahora al ver este milagro, confió más. Esta segunda señal hizo Jesús, dando a entender la primera fue la de las bodas de Caná. El significado básico de verdad en Juan es la realidad de Dios, la cual, dado que Dios es el creador, es la realidad única y verdadera. Así que la verdad no es la enseñanza que Jesús daba sobre Dios, sino que es la realidad de Dios mismo revelada en Jesús.